Hola, bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. El día de hoy vamos a tener el versículo del día con vuestro anfitrión Salomón Aicho. Vamos a ver el versículo y vamos a estudiar un poco y analizar el versículo 18 de Moisés capítulo 7, ¿sí? Titulado Sión uno en corazón y voluntad. Muy bien, en el contexto de este versículo, Enoc enseña el Evangelio y establece una ciudad de rectitud durante una época de gran iniquidad. Enoc es aquel profeta que ayudó antes de Noé, antes del milenio, de Noé, antes del diluvio, de Noé. Enoc enseñó el Evangelio a ciudades que estaban completamente en iniquidad. Vivían en adulterio, fornicación, adoraban a los demonios. Prácticamente eran ciudades sin ley. En muchas de esas ciudades hasta se practicaba el canibalismo. Era totalmente una iniquidad. Hambre, pestes por aquí, guerras, conflictos por aquí, por allá. Podríamos decir algo como en nuestros días. ¿Sí? En el capítulo 7 de Moisés, del libro de Moisés, versículo 18 dice: Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. ¿A qué llamó el Señor Sión? ¿Por qué los llamó? Porque eran uno en corazón y voluntad, y todos vivían en rectitud, y en ese pueblo no hubo pobres. Se ayudaban los unos a los otros. Era una Sión magnífica. El Señor quiso establecer en dos oportunidades Sión. Lo hizo con Enoc y se logró construir esa ciudad de Enoc, que eran uno en corazón, por su fidelidad y por su rectitud, y porque todos eran santos. El Señor vio por conveniente trasladar a toda esa ciudad de Enoc y llevarlo a los cielos. En las escrituras del Antiguo Testamento dice: y la ciudad de Enoc huyó a los cielos. Esta ciudad completamente, con todos sus habitantes, con todas sus casas, sus utensilios, con todo lo que tenía, su ganado y todo eso, el Señor se lo llevó a los cielos. Es como decir, el Señor cortó a toda la ciudad como uno corta una torta, a todos los benditos de Sión, y se los llevó al cielo porque eran uno en corazón. Era una ciudad recta. Cumplieron el propósito de sus vidas aquí en la tierra. No había pecador en aquella ciudad. Todos se habían convertido al evangelio del Dios viviente. Se amaban los unos a los otros a tal condición que no había ni un solo pobre. El Señor en dos oportunidades más trató de implantar la Sión. Lo quiso hacer con el pueblo de Moisés cuando salieron de Egipto. Pero el pueblo se pervertió. No lo pudo esperar a Moisés los 40 días que estaba en el monte Sinaí hablando con el Señor, y donde el Señor le entregó los mandamientos.
El Señor quería hacer de su pueblo, de Israel, de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, un Sión. Más adelante nuevamente se arrepienten y el Señor les invita para que todos sean sacerdotes, sumos sacerdotes, todo el pueblo de Israel. Pero el pueblo no soporta escuchar la voz del Señor, su Dios. Y dice Moisés, tú solamente comunícate con Dios, nosotros no podemos. Así que no se llegó a instituir la ciudad de Enoc en aquel tiempo. Y también nuevamente el Señor nuevamente trató de instituir Sión en esta última dispensación en Missouri, con los santos de los últimos días. Pero el pueblo no pasó la prueba. Muchos pecaron. Había muchos incrédulos. Así es que tampoco se pudo. Pero está escrito que Sión nuevamente se instituirá en la Nueva Jerusalén, que queda en este continente americano. Y está escrito que esta vez sí se logrará, porque tendremos ayuda, porque la Sión de Enoc vendrá a ayudarnos, porque el Salvador Jesucristo vendrá como Rey de Reyes a esta Nueva Jerusalén. Y la tierra será nuevamente paradisíaca y viviremos 1000 años y todo será un Sión. Los propósitos del Señor siempre se cumplen. ¿Nosotros estamos preparados para esa nueva Sión? Se nos ha dicho que debemos hacer nuestro hogar un Sión, nuestras estacas un Sión, nuestros barrios también sean un Sión. ¿Estamos viviendo como vivió Enoc? Nuestro barrio, nuestro hogar es como el Sión de Enoc. Ellos eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud. Y no había pobres entre ellos. Nos esforzamos por hacerlo, pero aún en nuestros barrios, en nuestras estacas hay pobres. En nuestros hogares hay pobres. Muchos de nuestros hogares son disfuncionales. Algunos son miembros de la iglesia, algunos no. O bien algunos son todos miembros de la iglesia, pero no cumplen con las leyes de Dios, no guardan los mandamientos de Dios. Nos falta mucho. Si pusiéramos de nuestra parte, el Señor nos daría aún mayor revelación para instituir Sión desde ahora. Lo quiso hacer por los años 1832, 33, 34. No se pudo. Ahora el Señor también ha mandado que podamos ser un Sión en nuestro hogar. Que iniciemos por casa, por nuestro hogar. Y eso depende de nosotros. ¿Qué estamos haciendo para volver nuestro hogar en un Sión, o nuestra estaca, o nuestro barrio, o nuestra rama, para que sea un Sión? Doctrina y principio con respecto a este versículo. Los que pertenecen al pueblo de Dios son unidos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Viven en rectitud y se cuidan mutuamente. Muchos de nosotros vivimos en rectitud y nos cuidamos mutuamente. Pero falta un poco más.
Estamos en proceso, en el camino. Así que el principio que tenemos y la doctrina que tenemos de este versículo es que los que pertenecen al pueblo de Dios son unidos, viven en rectitud y se cuidan mutuamente. No debe haber pobres en nuestro barrio, en nuestra estaca. Debemos esforzarnos porque nadie pase hambre. Nadie ande desnudo o descalzo. Aplicación. ¿Qué puedes hacer para crear unidad, promover rectitud y ayudar a los necesitados en tu familia o en tu barrio o rama? ¿Qué podemos hacer para crear unidad en nuestro barrio, en nuestra rama, en nuestra estaca? Para promover la rectitud. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los necesitados? En nuestra propia familia, ¿qué podemos hacer en el barrio, en la rama? Debemos ayudar, prestar servicio. Mis queridos hermanos, más del 70% de la población mundial vive en pobreza. Comen 1 o 2 alimentos al día. Así que si tu hermano o tu hermana que me estás escuchando, tienes 3 comidas al día, tu desayuno, tu almuerzo y tu comida, eres rico. Completamente rico. Y si tienes más de 2 ropas, 2 calzados, eres rico. Y si tienes un autito, tienes una casa propia, eres millonario. Porque el 70% no lo tiene lo que tú tienes, o lo que yo tengo, lo que tenemos. Entre esos 70%, casi la totalidad del 70% no tienen internet, no pueden escucharnos. Muchos niños por el África y en otras ciudades tienen que comer barro. Sus madres le preparan barro con un poco de aceite para que sus hijos no lloren de dolor de estómago porque sus estómagos están vacíos. Y le cuecen barro mezclado con un poco de aceite, lo cocinan y se los dan para que la barriga tenga algo. Muchos de esos niños comen una vez al día y eso, a veces dejando 1 día, 2 días, 3 días, que sus madres tienen que alimentarlos con algo. Y nosotros hasta rechazamos los alimentos que tenemos en nuestra propia mesa. ¿Cuántos de nuestros hijos dicen, esto no me gusta, mamá? O los esposos, la viceversa, no me gusta esto, no me gusta. Quiero esto, quiero eso. Hasta se ponen algunos malcriados y no quieren comer lo que en buena mente les dan sus padres. ¿Cuántos niños en estos precisos momentos están muriendo de hambre? Nosotros podemos ser Sion en este tiempo, empezando por nuestro hogar. Que podamos orar por ese 70% que tiene 1 o 2 alimentos por día. Que podamos arrepentirnos si estamos ambicionando algo más. A veces cuesta, pero algunos están orando
por tener el carro del año, o salió el jean del año, o por tener la computadora del año, o el smartphone 5G del año, que cuesta 3.000, 4.000, 5.000 soles. Mientras millones, más de 5 o 6 billones en estos momentos comen un solo alimento, 2 alimentos al día. Empecemos a hacer Sion en nuestra casa. Seamos más humildes. Haya rectitud en nuestro hogar, en nuestra familia. Ayudemos a los necesitados. Ayudémonos los unos a los otros en nuestra familia. El Señor se complace cuando nosotros damos, servimos. Que podamos pagar nuestros diezmos íntegros. Recuerden que la primera parte, la primicia de su ganancia o de su sueldo es la 10ª parte para el Señor. Con esa 10ª parte se construyen capillas, iglesias, templos, se predica el Evangelio, se hacen donativos para esas ciudades que no tienen que comer, para llevarles un bocado, un pan. El Señor verá con buenos ojos y recibiremos las bendiciones para seguir dando más en abundancia, para aliviar a nuestro prójimo. Muchas gracias. Sé que tenemos un Padre Celestial que nos ama mucho. Jesús el Cristo de Nazaret es el Salvador y Redentor del mundo. Es una bendición poder alimentarnos 3 veces al día, tener este aparato tecnológico, de poder compartir el Evangelio con ustedes. Es una gran bendición. A Dios sea la gracia, el honor y la gloria. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por escuchar el versículo del día. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Shalom. Paz en sus hogares.